en su, ¿cómo se llama? En su cuaderno dibuja un árbol. Un árbol con 3 raíces, ¿ok? Y ese árbol va a representar al ser humano. Amén. Vaya por favor a Génesis 1:26, Génesis 1:27 y 28, por favor. ¿Alguien que lo lea? Génesis 1:26 y 28. Vamos a hablar de 3 cosas importantes. Son 3 cosas que tenía el ser humano cuando fue creado por Dios. Amén. Esto no lo tiene absolutamente nadie más que nosotros los que fuimos creados por Dios. Amén. Los animalitos, ninguno de ellos lo tiene, solamente los hijos de Dios, los que fuimos creados a imagen de Dios. Amén. Entonces, ¿alguien que lo lea, por favor? 27 y 28, por favor. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y conquistadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, lo que vemos ahí primero es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, la primera bendición que el hombre tenía era haber sido creado a imagen de Dios. Imagen de Dios. Ya conmigo fuerte, imagen de Dios. Imagen de Dios. A ver, todos juntos digan fuerte, imagen de Dios. Imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, vamos a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Amén. Dijo Dios, ¿verdad? Primeramente dice, dijo Dios. Estamos hablando de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. Entonces nuestra raíz, desde el inicio, la raíz del hombre, siempre fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien nos creó a nosotros fue Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Por eso es que nuestra raíz será Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Solamente 3 raíces, no 4, no 5, solamente 3, ¿verdad? ¿Quiénes eran esas 3 raíces? Santo, Santo y Santo Espíritu. Muy bien. Acuérdense que no es predicación, que es estudio, así es que todos podemos ir participando. El hombre fue creado a imagen de Dios. Veamos cuál es la imagen, vamos a decirlo así, como atributos, ¿no?, que Dios puso en la vida del hombre. ¿Qué dice Efesios 4:24? Y vestidos del nuevo hombre, creados por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el hombre tendría verdadera justicia, verdadera santidad. Se movía en la verdad del hombre. Amén. Pero también el hombre tenía eternidad, tenía gobierno, tenía verdadero conocimiento. El hombre tenía verdadera identidad. Me pongo aquí porque aquí abajo ya no alcanza. Amén. ¿Qué más tenía el hombre?
autoridad, el hombre tenía autoridad que Dios le delegó, tenía poder que Dios le delegó, ¿verdad? El gobierno está ahí arriba ya. Todas estas cosas eran parte de la identidad como hijos creados por Dios. Era parte, ¿verdad? Pero hay algo mucho más importante todavía, que nos demos cuenta que todas estas cosas, número uno, el hombre no las tenía. Dios se las dio. No son que el hombre las haya adquirido porque trabajó mucho para adquirirlas, sino que Dios lo creó a su imagen, ¿verdad? Para que fuera el rey de la creación, para que fuera el gobernante supremo de la creación. Lo bendijo Dios, es la segunda bendición. Pero primeramente, hermano, vamos a ver qué es la imagen de Dios o a qué se refiere. Y vamos a terminar pensando que cada uno de estos atributos, cada una de estas cosas que estamos poniendo acá y que el hombre tenía, las perdió. Más adelante vamos a ver por qué. Pero quiero que vean, por favor, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas en la palabra de su El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Hebreos 1:3. ¿De qué persona está hablando? ¿De quién está hablando Hebreos 1:3? De Cristo. Amén. ¿Qué dice el verso 3? Que Cristo es la imagen de Dios. Voy a leer, por favor, pastor. Pastor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen de Dios. Diga conmigo, Cristo es la imagen de Dios. Lo estamos viendo según la palabra de Dios, ¿no? Ahora vean Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estamos hablando de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? 1:15. Colosenses 1:15. Filipenses 2:6. ¿Qué dice? Filipenses 2:6. Ayúdenme, si no me ayuda con la lectura, ayúdenme viéndolo en su Biblia, para que todos leamos la misma palabra. ¿Sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De quién está hablando? Del Hijo, está hablando de Cristo. Él, el Hijo, Cristo,
Amén. El Hijo Jesús es la imagen del Dios invisible. Dijimos Filipenses ¿qué? 2:6. Juan 14, 7 al 11. Juan 14, 7 al 11. ¿Qué dice? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Entonces, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Esto es muy importante porque hay grupos sectarios que dicen que Jesús no es Dios y que dicen que Jesús no es más que un profeta, ¿verdad? Pero no es así. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes declararlo? ¿Puedes decirlo? Jesús es Dios. ¿Otra vez? Jesús es Dios. La Biblia dice que nadie puede decir que Jesús es Dios sino solo por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, el plan o el misterio de Dios era mostrarnos en Cristo al Padre invisible, al Dios invisible. En Cristo se hizo visible. Amén. Cristo es el plan eterno del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. En Cristo está contenido toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Amén. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. Cristo es el plan eterno de Dios. Cristo es, hermano, al Padre que yo no podía ver, el Hijo que yo no podía ver, o el Santo Espíritu que yo no puedo ver. ¿Verdad? Jesús, hermano, es Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mateo 1:21 dice que su nombre es Jesús. Dice que su nombre es Jesús, que significa Él salvará. Y en uno de los temas vamos a hablar del nombre Cristo, porque Cristo es tiene otro significado. ¿Amén? Cristo es un oficio. Cristo es un trabajo. Cristo es un trabajo. Cristo es un oficio. Cuando decimos Cristo hablamos de ungido. Amén. Pero ungido ¿para qué? Ungido para hacer 3 trabajos. Amén. Y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, Dios nos hizo a imagen suya. Quiere decir, según estos versículos, que la imagen de Dios es ¿quién? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La imagen de Dios es Cristo. Quiere decir que el hombre ya compartía su vida con Cristo desde entonces. Desde la creación, Cristo ya estaba conviviendo con el hombre. No solamente el Padre, sino el Hijo y también el Espíritu Santo.
Porque el Padre sopla aliento de vida sobre su creación que había formado. Y no solamente entra el espíritu humano, pero el Espíritu Santo también entra dentro del hombre que había creado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser eternamente felices con Dios. El Padre nos hizo, nos creó para ser eternamente felices con Él. Pero esto tendría que ver si nosotros permanecíamos. ¿Ven conmigo? Permanencia. Permanencia. Esa es una palabra muy importante. Grábate en tu corazón, es la palabra más importante todavía en tu vida. Permanencia en Cristo. Hasta el día de hoy, si alguien no permanece en Cristo, muere. Amén. Entonces, hermano, este árbol representa ¿a quién? Al hombre, creado a imagen de Dios. Pero la imagen de Dios es Cristo. El hombre ya compartía con Dios su vida, ya compartía con Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, ya compartía con Cristo su vida. Entonces, verdaderamente el hombre vivía en justicia, porque la justicia de Dios es Cristo. ¿Dice? Piensa en cada una de estas cosas y mira a Cristo aquí. Cristo es verdadera justicia, ¿sí o no? Cuando pensamos en la justicia de la tierra, no la hay. Cuando dicen que la justicia es ciega, yo creo que sí es ciega, pero ciega porque no es totalmente verdadera. ¿Se me explico? La justicia se ha vendido. No hay justo, dice, ni siquiera uno. La justicia en este mundo es relativa. Pero en Cristo la justicia nunca es relativa, es absoluta. Todo lo que Cristo hace es absoluto. ¿Qué significa entonces ser relativo? Ser relativo significa que puede ser o puede no ser. Ser relativo es que, bueno, me puse a estar aquí con los cristianos, pero mañana me voy con los testigos de Jehová. Porque también hablan de Dios. Eso significa ser relativo. No eres absoluto, no sabes, no entiendes que solamente Cristo es absoluto. Te da igual si alguien dice que Cristo no es Dios, y te da igual si alguien dice que Cristo es Dios. A ambas cosas puedes decir amén. Entonces estás viviendo mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo es Dios? Amén. Entonces estamos en el canal correcto. Amén. No sea relativista. Si alguna otra persona de otra religión viene y le toca su puerta, dice, ni aún comáis con ellos. No lo invites a pasar, a menos que tú le tengas que hablar de Cristo. Amén, hermano. Porque dice, para que no participéis de sus pecados. Y el peor pecado es decir que no hay problema si crees o no crees. De todo modo, Diosito te perdona. Pero vamos a ver con el tema que nos va a dar nuestro hermano Gustavo. ¿Cómo hay un problema allá afuera de raíz? Por eso estamos hablando de raíces. Si estas raíces cambian, todo esto se va a la coladera. Si las raíces cambian, todo esto se va a la coladera. Vamos a ver. Por eso es que el hombre vive mal hoy en día, desde el tiempo de Adán y Eva, porque se abandonó el pacto. Porque se ¿qué? Abandonó el pacto. ¿Y cuál era la palabra clave que les dije que se aprendiera? Permanencia. Conté con 2 o 3 y dígale, permanece en Cristo. Dígaselo a su hermano, dígaselo a usted, ¿no te cree? Entonces,
La palabra de Dios es el pacto de Dios. El pacto de Dios es Dios mismo. Dios es Cristo. Génesis 2:17. ¿Qué dice Génesis 2:17? ¿Qué dice Génesis 2:17? 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor todo lo creó con su palabra. ¿Con qué lo creó el Señor? Todo con su palabra. Imagínate qué tan poderosa debe de ser la palabra de Dios, que con solamente decir se hace. Esto es tremendo, ¿eh? El diablo sabe esta estrategia y solo con decir, incluso engaña. ¿Ven? Por eso el diablo le conviene hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y si un hijo de Dios no está, hermano, en sus sentidos espirituales alerta, todo lo que diga el diablo se lo va a comer, todo. Dios nos dio, hermano, el discernimiento para saber, nosotros los hijos de Dios, si esa persona está diciendo la verdad o no. ¿Se me está explicando? Ahora, todo el mundo puede ser incluso relativo. La iglesia no debería de ser así. La iglesia tampoco debería ser subjetiva. Estudie esas palabras, por favor. Porque el relativismo tiene que ver con esta filosofía. Es peligrosísimo. Si quiero voy a la iglesia y si quiero no voy. Eso es pensar relativamente. Eso es un tremendo engaño de Satanás. Porque si quiero voy, si quiero no voy, hermano, eso no va a hacer que vayas al cielo. Debo ir. Porque si yo no soy objetivo con Dios, el sentimentalismo, el sí quiero ir, el no quiero ir, el tengo ganas, el no tengo ganas, no te dirijas nunca por eso, ¿no? ¿Tengo ganas o no tengo ganas? No. Si tienes ganas, vas a trabajar. Si no tienes ganas, no vas a trabajar. Así trabaja tu patrón. ¿Qué pasa con tu patrón si no vas a trabajar porque no tienes ganas? Finalmente claro, ¿por qué? Porque el patrón no le importa si tienes ganas o no, tú tienes que estar aquí. ¿Sí me explico? Ahí en la charla, pues. Pero entonces, ¿por qué sí lo hacemos en la iglesia? Si tengo ganas de ir a la iglesia, voy, y si no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. Entonces, un día va a venir el maestro, y cuando te vea, aunque estés en la iglesia, pero si siempre te dirigiste de esta forma, no te va a conocer. Te va a ver y te va a decir tú quién eres. No te conozco. Ay, Señor, pero yo te servía. Pero cuando estabas triste, te largabas a pecar. O cuando te peleabas con tu hermano, o cuando no estabas de acuerdo con tu pastor, ya no ibas a la iglesia. Porque la pregunta es, ¿quién puede engañar a Jesús? ¿Tú vas a engañar a Jesús? A mí me puedes engañar. Usted no puede engañar a mí. Nosotros podemos engañar a Morris. Pastores, nos pueden engañar cualquiera de las personas. Pero a Dios nunca nos pueden engañar. Jamás. Si Dios hubiera basado en el sentimiento, jamás nos hubiera entregado a su único hijo. Porque es todo su amor de Dios. Que se pierde, porque este es mi hijo. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que prefirió dar a su Hijo en rescate por los que no merecíamos para que nos convirtiera en merecedores. Dios no te dio lo que merecías. El que la pagó por ti, por mí, con Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Así es que hoy tenemos que vivir la vida eternamente agradecidos con Dios, porque no merecíamos y ahora somos merecedores por gracia de Dios. Nunca olvides que es por gracia. Gracia es un favor que no le hizo. Es más, te voy a decir una cosa. Es por gracia que tú puedes escuchar la voz de Dios, del buen pastor. Pero si la gracia de Dios no permite que tú lo puedas escuchar su voz, simplemente tu corazón se va a cerrar. Se va a enojar, se va a molestar, se va a intranquilizar, va a estar entrando y saliendo, va a estar muy distraído. Puedes estar los próximos 20 años en la iglesia, pero nunca estuviste verdaderamente en ella. Venga Jesús seguramente hablará. Pero si no, 20 años de servir. Nunca vi tu trabajo. Iglesia amada, volvamos a Cristo, a los principios elementales de Cristo, que es la palabra. Y la palabra es el ¿cuál pacto? Génesis 2:17. Pero cuando hablamos de pacto, hablamos de toda la Biblia es el pacto de Dios. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Un antiguo pacto y un nuevo. Por eso se hace eso. Y Dios no hace nada sin pacto. De hecho, hoy nos tiene metidos en el nuevo pacto. Y ese pacto, hermano, dice: no comas del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. ¿Qué le dijo Dios? Permanece en mi palabra, permanece en mi pacto. ¿Por qué? Porque su palabra es Dios. Génesis Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Juan 1:1 y luego vete al verso 14. Síganos con su lectura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ajá. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, pero la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo esto es lo mismo. Cristo es la palabra, Cristo es el pacto, Cristo es Dios, Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas nuevas, Cristo es la buena noticia, Cristo es verdadera justicia, Cristo es verdadera santidad, Cristo es la verdad, Cristo es eterno, Cristo es el verdadero gobernante, Cristo está lleno de conocimiento verdadero y de verdadera identidad. Cristo tiene verdadera autoridad y todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Viste cómo todo es Cristo? Y nosotros solamente lo vemos como cosas que se nos dieron. No es eso. Porque no, son cosas que se te dieron, pero que perdiste por el pecado. Por eso es que hoy el hombre no tiene verdadero conocimiento, no sabe ni quién es. El hombre piensa que tiene autoridad, misma autoridad que se desvirtuó.
reyes, gobernantes, presidentes, todo, hermano, el mundo que tiene un pie en el gobierno con autoridad o poder, muchos se han desvirtuado, se han desviado. Muchos piensan que tienen el gobierno, pero si lo hacen mal, el verdadero gobernante les va a pedir cuentas. Hay de los que dictan leyes injustas, porque Jehová, el verdadero juez, les va a pedir cuentas de eso. Total que a Dios no lo podemos tener. ¿Amén? De esas verdades tenemos que hablar. A reyes, a sacerdotes, a gobernantes, a diputados, a lo que sea. Es necesario, sí es necesario, que los hijos de Dios tomemos cargos en el gobierno. Es necesario. ¿Por qué? Porque la condición del mundo es por causa de que nosotros, la iglesia, no hemos querido hacer la obra de Dios. ¿Dónde estaba José? Segundo de Faraón. ¿Dónde estaba Daniel? El gobierno. 4 reyes pasaron, los 4 eran malos, déspotas, idólatras, gente ladrona, gente poseída por demonios. Pero Daniel, 4 reinos pasaron y Daniel seguía en el gobierno porque era un hombre inamovible. Nuestros gobernantes, que sean hijos de Dios, sean intachables, que no se perviertan, que no se corrompan en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Entonces, hermano, el hombre pierde la eternidad, pierde la verdad. Ahora, hermano, se convirtió el hombre en un mentiroso. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿verdad? ¿Cómo pierde todo eso? Lo que quiero dejar bien claro entonces es que la imagen de Dios es Cristo. Número 2, fuimos creados para disfrutar la comunión con Dios. Fuimos creados para disfrutar la comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Es disfrutar a Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Digo, lo estoy escribiendo en sector pequeño porque si no ven bien la letra, pues que yo lo pueda decir. Disfrutar la comunión con Dios. Es decir, disfrutar el Emmanuel. ¿Qué es la comunión con Dios? No me vaya a decir solamente orar. Orar es parte de la comunión con Dios, comunión íntima con Dios. Pero la comunión con Dios debe de ser tu modo de vivir. La comunión con Dios no son 3 horas, ¿qué horas? 1 hora, 20 minutos. Tu comunión con Dios no son 5 minutos que le das al día. No, eso no es comunión con Dios, eso es oración. Eso es orar con Dios, orar a Dios. Comunión son las 24 horas. Y conmigo 24 horas. ¿Por qué el Hijo de Dios pierde batallas? Porque dice, me faltó orar. Ciertamente la oración tiene mucho poder cuando dicen amén. Pero eso no es solamente comunión, tienes que entenderlo. Y el ejemplo entonces que ponemos es cuando un pez sale del agua, ¿qué pasa con el pez? Muere. Porque su forma de vivir está dentro del agua, es que tiene la es que tiene su oxígeno, respira dentro del agua, Dentro del agua tiene todo su medio para vivir.
Eso es comunión. Si lo quita de su comunión, se muere. Entonces, si sacas un pez del agua y el predicador promedio empieza a gritar, como hacemos hoy en día, la cultura del grito, ¿verdad? La cultura de un sermón bonito. ¿Para qué le vas a servir un sermón bonito a un pez que está fuera del agua? ¿Acaso el pez va a brincar de alegría? El pez se va a alocar, va a temblar en el espíritu. ¿Qué necesita el pez? Que lo eche, ¿verdad? Nada más, tranquilo, no pasa nada. Échalo al agua. ¿Sí me estoy explicando? Tengo una planta aquí en la iglesia que fui y arranqué de allá afuera y la quise meter acá en una maceta y me pongo a orar para que la planta crezca. ¡Vamos, crece! ¡Echa semilla! ¡Vamos! ¡En el nombre de Jesús crece! ¿Va a crecer esa planta si no tiene agua, si no tiene tierra? Por más que ore, esa planta no va a crecer, porque su comunión es con la tierra. ¿A dónde tengo que ponerla? Si yo saco un árbol de la tierra, ¿qué va a pasar? El árbol se muere. Si saco el pez del agua, el pez se muere, porque su forma, su comunión debe de estar el uno en el agua, el otro en la tierra. De tal manera que si corto la comunión de Dios con el hombre ¿qué? Muere. Porque todo su subsistir del hombre, en donde encuentra verdaderamente su vida, su alimento, su respiración, su amor, todo lo que él necesita está en Dios. Todo lo que el hombre necesita está en Dios. Si yo corto esa comunión, dice que no hablé de oración ahora. Pero la oración es importante, no se te olvide esto. Pero no confundas oración con comunión, porque muchos dicen, híjole, es que no oré, por eso no tuve comunión con Dios, por eso perdí la batalla. No, cuando tengo comunión con Dios es todo el santo día. ¿Por qué voy a perder una batalla si todo el día tengo presente a Cristo? Cuando disfruto a Emmanuel, no hay lugar para el pecado en mi vida. Cuando disfruto a Emmanuel, no existe un momento, un lugar para la tentación, para querer hacer algo malo delante de Dios, porque estoy disfrutando a Emmanuel. Por eso hay que llevar a la gente al conocimiento de Cristo. ¿Cómo va a salir adelante esta persona que era alcohólica? ¿Cómo va a salir adelante este que era brujo, aquella que era prostituta? Hermano, conociendo a Cristo. Sí, pero si no quieres escuchar de Cristo, háblale, y no dejes de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra nunca regresa vacía. Porque si es discípulo de Cristo y escucha la voz de Dios, dice que mis ovejas oyen mi voz y ellos la conocen y me siguen. No es tu tarea, no es tu trabajo convencer a nadie. Tu trabajo es hablarles. No les hables de psicología, no les des un bonito mensaje. Lo que ellos necesitan es conocer de Cristo. ¿Amén o no amén? Si Cristo hizo todo con la palabra, que es poder y autoridad, que te regresa a la verdadera autoridad, hermano, es regresar. Cuando yo me utilizo a alguien, es regresarlo a la imagen de Dios, a su disfrute con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, más importante, el mensaje del púlpito debe de ser cristocéntrico. Pero hay personas, hay siervos de Dios, que se la pasan, hermano, regañando a medio mundo desde el púlpito, porque no hizo bien, porque no llegó, porque ¿sí me estoy explicando? No es su trabajo hacer eso. Tu trabajo es llevarlos a Cristo, porque cuando ellos sepan disfrutar a Cristo, hermano, el mensaje
es la respuesta de Dios para su vida. El mensaje es la respuesta de Dios para su vida. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, ¿qué? Clama a mí. ¿Cómo te va a responder Dios? A través de su palabra. Porque dice, clama a mí, ¿yo qué? Enseñaré. Te voy a responder enseñando. Clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar. ¿Cómo te va a responder? Con una enseñanza. Entonces, lo que nosotros decimos que es un problema, no es un problema. Es un mensaje de Dios para aprender una lección. ¿Qué problema tienes? Es Dios dándote un mensaje para que aprendas una lección. ¿Por qué? Porque el mismo problema que tú tenías es que tienes que predicarle a alguien más. Eso que tú pensabas que era una maldición, que ciertamente lo era, pero Dios estaba trabajando contigo para que te dieras cuenta cómo sobre ellos. ¿Sí me estoy explicando? Pero no era plan de Dios que murieras en eso. Pero para darle vida a otros es que te rescató de eso. ¿Viste? Entonces no es un problema. Es un mensaje de Dios. Diga conmigo, Cristo es el solucionador de todos los problemas. Ahora le voy a preguntar, ¿sigue teniendo problemas usted? ¿O ya se terminaron sus problemas? ¿Sigue teniendo problemas? Escuche, los problemas se van a presentar siempre, a diario, pero es una oportunidad para saber, entender el mensaje de Dios para nuestras vidas y para poder ayudar a alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que, hermano, tan importante entender quién es Cristo. La gente hablaba y decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos ya creyeron finalmente en el Señor. Creyeron, pero todavía estaban mal, espiritualmente hablando. Porque después de eso todavía Pedro le dice a Jesús, no, que no te acontezca esto. No, ¿cómo te van a matar? Calmado, tranquilo, Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios. Pero antes le había dicho que bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Viste? Entonces puede ser una persona que tenga una revelación tremenda, pero que tenga una condición de espíritu humana. Un predicador excelente de la palabra, pero a la mínima provocación también salta, también se enoja, también busca pleito, también humilla y denigra a los demás. ¿Viste? Es el carácter, mal carácter, que no ha sabido entender que Dios quiere trabajar en eso. Diferente cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, todos ellos entonces cambiaron. ¿Quién traicionó a Jesús cuando lo iban a crucificar? ¿Judas? ¿Seguro? ¿Qué más? ¿Quién traicionó a Jesús cuando iba a ser crucificado? Ya dijeron que Judas. ¿Pedro? ¿Alguien da más? ¿Alguien? ¿Pedro? ¿Alguien da más? Todos, diga conmigo, todos lo traicionaron, porque la Biblia dice que a una lo abandonaron. A una, todos. Así es que, pastores, tranquilos, no lloren cuando lo dejen solo.
lo hicieron? El maestro estaba llorando. Incluso el maestro dijo, estos me abandonan. Antes no. Ellos me abandonan. ¿Ustedes también quieren irse juntamente con él? Dijo a los discípulos, ¿qué dijeron los discípulos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué significa esto? El evangelismo no se trata de llenar la iglesia. El evangelismo se trata de encontrar a los que nunca van a abandonar a Cristo. A pesar de sus problemas. Porque todos tenemos problemas. Entonces hay que enseñarles que Cristo es el solucionador de todos los problemas. Amén. Y aprender nosotros también. A veces nos va a tocar llorar, pero aprenda. Llore, pero aprenda. Nadie lo va a decir, chillón. Está bien, llore, pero aprenda la lección. Si no, le va a tocar llorar muchas veces. ¿Ok? Bueno, entonces, disfrutar la comunión con Dios es no separarme más de Él, nunca abandonarlo más, aferrarme a la palabra del pacto, aferrarme a Dios, a Cristo, aferrarme al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? A ver, entonces digan, aferrarme a la palabra, aferrarme al pacto, aferrarme a Cristo y aferrarme al Evangelio. Y por último, la tercera bendición es, fuimos creados para vivir en la bendición de Dios. Génesis 1:28. Fuimos creados para vivir en la bendición de Dios. Génesis 1:28. ¿Qué dice la Biblia? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Digan conmigo, bendición. Para todos, por favor, fuerte, bendición. Usted con alguien y díganle bendiciones. Saludos a su hermano, díganle bendiciones. Dios te creó para ser bendecido por Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, fructifiquen. ¿Viste? ¿Cuándo? Después que los bendijo, entonces vino la multiplicación y el fruto. Tú no necesitas, hermano, trabajar muy duro para ser multiplicado o ser fructífero. Porque estamos acostumbrados a trabajar duro y decimos, voy a echarle ganas para que Dios me bendiga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues mal hecho. Porque ya le dimos vuelta ya a la palabra de Dios y no estamos calificados para cambiar el orden divino. La palabra de Dios dijo, y los bendijo Dios. Habla primero de que Dios te bendiga. Porque si Dios te bendice, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es la bendición de Dios. ¿Y qué es todo lo demás? Multiplicación y fructificación. Todo lo demás. Lo secundario es la multiplicación y la fructificación. Eso dice el Señor, es la añadidura. ¿Pero qué te dice que pongas primero? El reino de Dios. Y usted hizo al revés. Porque todo lo hacemos al revés. Pero cuando tú disfrutas, Emmanuel, cuando tú disfrutas de tu comunión con Dios, las puertas se abren, las puertas que no se pueden abrir por más
que tocabas y te parabas a las 5 de la mañana e ibas a tocar, pero disfrutaste primero de Manuel. Disfrutas de tu imagen que es Cristo. Otra vez tienes una relación hermosa con Cristo. Sabes que Cristo está ahí adentro. Las puertas que no se habían podido abrir se abren en el nombre de Jesús. ¿Trabajaste tú por ella? No. El que trabajó por ella se llama Cristo. Pero entonces hay que creer que ella lo hizo. Porque si tú no crees que ella lo hizo, por eso es que vives preocupado del día de mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana si no tengo dinero? Hay que pagar mañana la renta, son $12,000, no sé cuántos dólares acá cuesta una renta. ¿Sí me explico? No sé. Y si es de renta, porque a lo mejor ustedes tienen casa propia, ¿no? Y entonces vives preocupado. Y entonces hay un problema mental en tu vida porque no puedes dormir por la preocupación. Y la preocupación es un exceso. La preocupación es un exceso, hermano, de desconfianza. ¿A quién? Pues a Dios. Si tú confiaras en Dios, en este disfrute, con esta confesión, diga conmigo, solo Cristo. Vamos, solo Cristo. En este cisma de solo Cristo, las tinieblas van a caer. El diablo está impresionado a que tú no prosperes, a que tú siempre seas pobre. Pero tú ya fuiste elegido por Dios. Eso no es porque, cosa número uno, la elección es bárbara. Dios ya te eligió. Y como ya te eligió, y te eligió para ser ¿qué? Bendecido. ¿Te eligió para ser qué? Bendecido. Diga conmigo, Dios me eligió para ser bendecido. Levanta su mano así. Levanta, diga, Dios me eligió para ser bendecido. Diga conmigo, soy bendecido por Dios. Soy bendecido por Dios. ¿Amén? Este principio y esta confesión, solo Cristo, destruye las tinieblas. Íbamos a Ciudad Juárez, allá en México, frontera con El Paso, Texas, Estados Unidos. Iba el pastor Pablo. Y el pastor Pablo se le había quedado su pasaporte, imagínate. Y un lugar que es fronterizo, pues te revisan todo, ¿no? Así es que cuando revisaron al pastor, se dieron cuenta que no tenía pasaporte. Usted no es mexicano, usted tiene cara de asiático y solamente me presenta sus documentos de ¿cómo se llama? De pasaporte. Pero digo, no quieren su pasaporte. Entonces aquí usted está mal en el país. O pasó de, ¿cómo está en el país? No, ¿cuál es su condición? En México está haciendo el ministerio en México. Y hermano, agarran al pastor, el pastor les explica todo en coreano. Claro que los señores se quedan así con los ojos de, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Entonces yo me acerco para tratarles de explicar y me dicen, sí, pero es que no trae papeles ni documentos ni nada. Digo, pero él es un ciudadano americano, así que denle chance. Nosotros venimos a hacer un entrenamiento de 3 días aquí en Ciudad Juárez y nos vamos a estar de este día hasta y acá y de ahí nos vamos a regresar. Somos pastores, somos misioneros. Dice, sí, pero necesitamos los documentos, si no los vamos a dejar pasar a la ciudad de no sé qué, y el Señor no va a tener que deportar a su país porque no tenemos nada. O sea que les pido de nuevo en nombre del Señor que puedan ustedes verificar su ciudadanía americana en sus computadoras. Para eso son sus computadoras. Está bien, se esperemos a poner la oficina y nosotros hablamos con el Señor. Sí, pero no le van a entender porque él no habla español. Bueno, si no lo entendemos, ya le hablamos. Le digo, está bien,
hermano ahí está. No me acuerdo si iba a Termaí, pero no creo que sí iba a Termaí. Y entonces, hermano, yo dije, Señor, yo te voy a disfrutar ahora. Ahora voy a ver tu mano de poder. Y confesé, solo Cristo. Padre, que las tinieblas caigan en el nombre de Jesús. Glorifícate. Empecé a cantar, a adorar a Dios. 5 minutos, hermano. No se tardó el asunto. Me dicen, venga, Señor Raúl, mire, sí, ya encontramos aquí, sí, verdaderamente el Señor es residente americano, dice. Entonces le vamos a dar la oportunidad de pasar y le vamos a regresar los documentos que nos presentó. Había presentado una licencia de conducir, una licencia que nada tenía que ver. Pero bueno, se la regresaron, gracias a Dios, todo bien, pasamos a la ciudad, hicimos el entrenamiento, pero antes de salir del aeropuerto yo le dije al guardia, al de migración, vamos a entrar, pero el problema va a ser salir otra vez. Si ya me pararon ahorita para entrar, me van para salir. ¿Qué garantía me da que me van a dejar salir de Ciudad Juárez para ingresar al país? O sea, la ciudad y la ciudad dice, no se preocupe, nosotros le damos la mano. Ya sabemos, ya tenemos el dato. Bueno, con eso nos fuimos, hicimos el entrenamiento y todo. Regresamos, hermano, al aeropuerto. Ya era tarde para abordar el avión. Y cuando fuimos, hermano, migración para lo del pastor, nos dijeron, no, pero no pueden pasar porque, o sea, nos hicieron el mismo problema, Yo dije, sobre Cristo. Señor, glorifica. Hermano, venía el señor de migración, el que nos había atendido la primera vez, en un aeropuerto internacional, que te encuentres con la misma persona así, es prácticamente imposible. Estamos hablando de un aeropuerto, hermano, donde entra infinidad de gente, hermano. No es un aeropuerto que esté vacío 24 horas. 24 horas está lleno ese aeropuerto, 24 horas no pueden ni caminar, ni tropiezas con la gente, hermano. Porque son aeropuertos de garitas incluso internacionales para poder pasar a los Estados Unidos. Mucha gente. ¿Qué probabilidad había que nos encontramos de tipo? Y con el problema de que ya se nos iba el vuelo, pues llegó, gracias a Dios, bendito sea Dios. Bueno, aprenda a disfrutar, hermano, en lugar de preocuparse. Es que ya me viene el mundo encima, pastor, por favor, oren por mí. ¡Ay! Me ponen a llorar como la chilindrina y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque tienes un exceso de falta de confianza. Confía en Dios. Si Dios permite que se te pase el avión o se te vaya el avión, pues Dios te está librando de algo también. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dicen amén. Entonces, querido hermano, llevemos a la gente al disfrute de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si la gente entonces no sabe disfrutar a Cristo, no va a entender cómo Dios nos creó. Vamos a ver en el siguiente tema, vamos a hacer un foro, pero vamos a ver en el siguiente tema, hermano, cómo esta raíz santa del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu se destruyó. Y a partir de ahí, cómo entra la maldición a la tierra. Y hasta el día de hoy, todo el mundo que no tiene a Cristo en su corazón está viviendo bajo una maldición que ellos no conocen. Viven pensando que así es la vida. Componen poemas, canciones y viven de esa manera. Ellos dicen, así me tocó vivir, así me voy a morir. Pero no es verdad. Dicen eso porque no conocen a Cristo. Y Dios nos creó para ser felices con Dios. Yo incluso creo que no alcanzas a entender
lo que te estoy diciendo ahora en cuanto a la felicidad verdadera. Porque muchas veces todo lo que has probado en tu vida ha sido falso. La sinceridad de tu sonrisa muchas veces se ha apagado con la traición, con la amargura, con la falta de sinceridad. Tu sonrisa se apagó. Pero nosotros como hijos de Dios, más allá todavía, todas esas cosas, tenemos que aprender a sonreír. Porque nosotros no confiamos en el hombre, confiamos en Cristo. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en los hombres, sino en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que los hombres los tenemos que respetar. Debe de haber un respeto. Pero nunca debe de haber, hermano, abandonar nuestro corazón en las manos de una persona, a menos que sea mi ejemplo a seguir conforme a Cristo. Si él imita a Cristo, lo imitaré. Si no imita a Cristo, no puedo imitarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermana, usted también. Si usted imita a Cristo, te puedo seguir. Si no imitas a Cristo, no te puedo seguir. Oh, gloria a Dios. Amén. Ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo también lo soy de Cristo. Por eso, nunca haga su ministerio alrededor de una persona, sino sea discípulo de Cristo. ¿Cuántos dicen? Denle un aplauso al Señor Jesús, amado hermano. Póngase en pie en el nombre